¿Cómo están mis estimados estudiantes? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Buenas Vamos a noches, Liz. empezar. Buenas noches. Vamos a empezar con la clase programada Buenas para noches, hoy, licenciado. que tiene que ver con el intervalo de un número real. ¿Ya? Es un tema bastante sencillo, tal cual tiene la continuidad en el módulo. ¿Ya? Para ello vamos a ver lo que es la definición de intervalos, notación, intervalos abiertos, cerrados y semiabiertos. Algunos ejercicios. También vamos a ver la unión e intersección entre dos intervalos. Intervalos y semirrectas. En la definición normal nos dice que el intervalo es una porción de tiempo o de espacio que hay entre dos hechos o dos cosas, ¿no es cierto? O situaciones, generalmente que son de la misma naturaleza. También, por otro lado, tenemos que es una porción de tiempo o de espacio cuya extensión se expresa y en la cual sucede o se da una cosa. En fin, un intervalo no es más que un espacio de tiempo que se da entre alguna situación. ¿Ya? Vamos a ver lo que es la notación de los intervalos. La notación de un intervalo es una forma de escribir subconjuntos en la recta numérica real. Es decir, aquí podemos ver nosotros cómo podemos representar dentro de la recta numérica los intervalos. Y estos intervalos pueden ser abiertos, cerrados y semiabiertos. ¿Cuándo estamos hablando de un intervalo abierto? Cuando en un dúo, por llamarlo así, en un dúo de intervalos, se encuentra representado con el paréntesis. Este se encuentra representado con el paréntesis. Y el punto extremo no va a incluir. Esto ya lo vamos a entender más adelante con un ejemplo. ¿Ya? También tenemos el intervalo cerrado. ¿Cómo se representa? Se representa con un corchete. Es decir, el conjunto que está representado por un corchete significa que estamos hablando de un intervalo cerrado. Y, ¿cómo está? Muy buenas noches. Y en el intervalo cerrado, los puntos sí incluyen. ¿Ya? La forma de graficar dentro de la recta numérica un intervalo abierto es un círculo sin rellenar y en el intervalo cerrado pues es un círculo relleno. ¿Ya? Cuando nosotros vemos de esta forma estamos hablando de un intervalo cerrado en el cual se incluyen sus puntos y de esta forma un intervalo abierto. ¿Cuáles son los intervalos abiertos? El intervalo abierto es aquel que se representa de esta manera. A puede ser cualquier número y B puede ser cualquier número, ¿no es cierto? Esta es la notación general para los intervalos abiertos. Cuando yo veo un conjunto de datos que se encuentra entre paréntesis, estoy hablando de intervalos abiertos. ¿Qué significa también un intervalo abierto? Que no van a incluir sus puntos tanto inicial como final. No se va a incluir, únicamente se va a incluir los mayores al inicial y los menores al final. ¿Ya? Y ese tipo de intervalos también lo podemos nombrar como intervalo finito. ¿Qué más tenemos? Un intervalo abierto es aquel que no incluye los extremos. Como les dije hace un momentito, en los intervalos abiertos no se va a incluir los extremos. Y una forma de representación es entre paréntesis. Entre paréntesis. Aquí tenemos un ejemplo. Si tenemos el intervalo abierto, que va desde el punto 1 hasta el punto 5, tendremos el conjunto de números que sean mayores a 1, es decir, el 1.1111 y así, etcétera. Y menores que el 5, es decir, puede llegar hasta el 4,9999, pero nunca va a incluir sus puntos, tanto inicial como el final en la representación gráfica de la recta numérica. Y la forma de graficar pues estos intervalos es con un círculo abierto. Vamos ahora a ver los intervalos cerrados. Son aquellos en donde sí se van a incluir sus extremos. Por ejemplo, si tenemos el intervalo cerrado que va del 1 al 5, pero ahora la diferencia es que está encerrado entre corchetes. Y estar encerrado entre corchetes significa que estamos hablando de un intervalo cerrado, el cual se va a graficar dentro de la recta numérica con un círculo con relleno y sí van a incluir sus puntos, tanto inicial como final. Es decir, este intervalo va a ir desde el 1
hasta el 5. Ya, en la interpretación podemos decir que es un intervalo cerrado que va desde el 1 hasta el 5. Y el intervalo semiabierto es cuando o el lado derecho es abierto y el lado izquierdo es cerrado o viceversa. ¿Ya? Uno de los dos es abierto y el otro intervalo es cerrado. Por ejemplo, aquí tenemos que representar el intervalo que va desde el 2 hasta más infinito. ¿Ya? Entonces, la forma de representar es de la siguiente manera. Trazamos la recta numérica, dividimos con el 0, tanto los positivos que vayan hacia la derecha y los negativos que van hacia la izquierda. ¿Ya? Como me pide calcular, me pide graficar, perdón, me pide representar el intervalo que va desde el 2 positivo hacia el infinito, positivo, pues tenemos para acá la flechita y la gráfica nos queda de la siguiente forma. En un intervalo abierto hacia el infinito. ¿Ya? Tenemos que realizar la siguiente gráfica de los siguientes intervalos. Menos 2,7. Menos 2 que cerrado hacia la izquierda, graficamos el intervalo cerrado, colocamos el punto que corresponde en la recta numérica al menos 2 y nos desplazamos hacia el intervalo abierto. Ya, abierto, ¿qué significa? Que no va a incluir el 7, es decir, el intervalo va a llegar hasta el 6,9999. ¿Ya? Ahora, el segundo ejercicio nos dice un intervalo abierto que va del 4 hasta el 9. Su forma de representación, como se lo ve aquí en la gráfica, es el intervalo que va desde el 4, sin incluir sus puntos iniciales y finales, hasta el 9. Ya sabemos que tenemos que graficar de esta forma porque es un intervalo abierto. Intervalo abierto significa que su representación está basada en paréntesis, mientras que el corchete significa que es un intervalo cerrado. Aquí tenemos otro ejemplo con intervalo cerrado, ¿no es cierto? Cuya gráfica se representa básicamente de esta forma. Un intervalo numérico cerrado que va desde el 0 hasta el 3, ambos positivos en la recta numérica. ¿Ya? Y bueno, aquí nos vamos a saltar al último ejemplo. Nos dice de menos infinito hasta el menos 2. Entonces, esta es la forma de representar hasta el menos 2 abiertos ambos lados, ¿ya? Y tendiendo hacia el infinito negativo. Esto es en cuanto a los intervalos abiertos, cerrados y semiabiertos. Aquí tenemos todos los ejemplos. Tanto abiertos, perdón, tanto semiabiertos porque un lado me indica que es cerrado y el otro abierto. Y en el segundo ejemplo ambos son intervalos abiertos. En el tercer ejemplo ambos son intervalos cerrados. Y en el cuarto ambos son intervalos abiertos. ¿Ya? Para identificar este intervalo, ¿cuál opción es la respuesta correcta? El intervalo 2,5, ¿a qué representación gráfica corresponde? ¿Será la A, la B o la C? La B. La B, ¿no es cierto? Ha quedado clarito la explicación, correcto. Corresponde al literal B porque me está indicando un intervalo cerrado a la izquierda y abierto a la derecha. Muy bien, ahora tenemos la unión e intersección de intervalos. ¿Qué es la unión de intervalos? No es más que la agrupación de los elementos, en este caso se nos da dos conjuntos, tanto el conjunto A como el conjunto B. Para el conjunto A tengo dos intervalos abiertos, ¿no es cierto? Vamos a ir graficando intervalo por conjunto. Primero tenemos el conjunto A, un intervalo abierto que va desde el menos 3 hasta el 6 positivo. El conjunto A toma los valores que van desde el menos 3 hasta el 6 positivo. ¿Ya? Ahora vamos con el intervalo B. El intervalo B, mientras tanto, va desde el 1 hasta el 9 positivo. La unión a mí me indica los valores que debo tomar desde el primer punto hasta el último punto de ambos conjuntos. Por eso es que a unión B, en este caso es el conjunto de datos que va desde el menos 3
El punto -3 tiene intervalos abiertos, ¿cierto? Por eso va de esta manera, ¿ya? Con paréntesis al lado izquierdo. Va desde -3 y termina ¿en dónde? En el 9. Ya el último punto es el 9 y el 9 está graficado como un punto cerrado, ya como un intervalo cerrado. Entonces lo graficamos entre corchetes. Y nos ha quedado A unión B en una escala que va desde el intervalo abierto hacia la izquierda -3 hasta el intervalo cerrado 9 positivo. ¿Ya? En cambio, la intersección de intervalos está formado por los elementos comunes a los dos conjuntos, es decir, aquellos que se intersecan y se unen, únicamente los puntos que se unen entre ambos intervalos, ¿ya? Ya no es desde el inicio hasta el fin, no, es únicamente en donde ambos están chocando, ¿ya? En donde ambos están cruzando. En este caso, de igual manera, vamos a graficar el conjunto A que tiene los siguientes valores: -2 abierto y 5 cerrado. Entonces el conjunto A se representa desde el -2 abierto hasta el 5 cerrado, ¿ya? Y el conjunto B representa desde el 0 abierto y hasta el valor, hasta el número 7 también abierto. Entonces aquí que tengo que tomar en cuenta únicamente los puntos que se están intersecando, aquellos que son comunes entre los dos. Y tenemos que son comunes entre los dos todo lo que se encuentra aquí remarcado, que va desde el 0 hasta el 5. Entonces A unión B ha sido, perdón, A intersección B ha sido igual a intervalo abierto que va desde el 0, entonces donde inician a chocarse los dos, a intersecarse los dos, hasta el intervalo cerrado, ¿ya? Y el intervalo cerrado se representa con corchetes. Aquí también tenemos encontrar la unión entre los intervalos que van desde el 3 hasta el 9 y B que va desde el 7 hasta el 11. Por favor, vamos a graficar en una recta numérica y vamos a encontrar el intervalo, ¿ya? Vamos a encontrar la unión de ambos conjuntos, tanto del A unión B. Por favor, tracen una recta numérica, grafiquen y me dicen cómo quedan los intervalos, ¿ya? En la unión.
¿Cómo les ha quedado la unión entre los intervalos del conjunto A y el conjunto B, mis estimados estudiantes? ¿Alguien tiene? Bien, aquí podemos ver la representación gráfica de A unión B. Entonces graficamos la recta numérica y en el conjunto A, que son intervalos abiertos, tenemos desde el 3 hasta el 9. ¿Ya? Y en el intervalo B, que también es un conjunto abierto, tenemos los datos que van desde el 7 positivo hasta el 11. ¿Ya? Entonces, aquí nos pide A unión B, que empieza desde el 3 y termina en el 11. Ambos intervalos abiertos. Bien, mis estimados estudiantes, voy a compartirles ahora la pantalla para ingresar a la plataforma. Nos vamos al curso que corresponde, que en este caso es primero bachillerato. Y nos dirigimos hacia las preguntas de la clase en vivo número 2. Por su nombre ya nosotros nos podemos dar cuenta que representa qué es lo que consumen cada uno. ¿Qué consumen los libros? El intervalo es una porción de tiempo de espacio que hay entre dos hechos o dos cosas que generalmente son de la misma naturaleza. ¿Eso será verdadero o falso? Esta afirmación de aquí corresponde al concepto de lo que es un intervalo. ¿Esto es un intervalo? ¿Es verdadero o falso, mis estimados estudiantes? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Lo vemos en una de las primeras diapositivas. Los intervalos de una recta son únicamente abiertos. Falso, porque también hay cerrados. Hay Falso. intervalos abiertos, cerrados y semiabiertos, ¿no es cierto? Entonces ya podemos ir realizando las actividades. Con eso ustedes ya tienen para ponerse al día. Recuerden que estamos a 13 días de que se cierre la plataforma. Bien, mis estimados estudiantes, por favor, ahora sí me van a ayudar encendiendo sus cámaras. Necesito tener una evidencia de la clase y voy a hacer una capturita. Mucho gusto. Gracias. Ya. Listo. Muchas gracias, mis estimados estudiantes. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero que tengan un excelente feriado, que les vaya muy bien y un bonito resto de semana. Se cuidan. Un fuerte abrazo. Hasta luego, Lisa. Chao. Hasta luego, toditos. Chao. Que disfruten Que todos. pasen bien. Hasta luego. Hasta luego.